Vamos a comenzar de inmediato saludando a nuestro invitado que se encuentra en los estudios de Santa Cruz. Está con nosotros Alcides Vadillo de la Fundación Tierra. Vamos a hablar acerca del agro, la situación agropecuaria en Bolivia, el tema de tierra, saneamiento. En fin, queremos conocer su posición también y hablar junto al invitado. Señor Alcides Vadillo, es un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto para mí estar en el canal y gracias por la invitación. Su primera lectura sobre la situación agropecuaria en Bolivia, agraria en este caso. Sí, podemos empezar diciendo de que ha habido avances importantes en los temas de regularización del derecho de propiedad. Recordemos que el proceso de saneamiento y la ley INRA, después modificada por la ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria, acaba de cumplir justamente 20 años de vida este proceso. Sin embargo, en ese tiempo también uno puede señalar, más allá de la velocidad con la que ha avanzado el proceso, hay resultados importantes que a la fecha nos muestran que el 75% de las tierras en el país cuentan ya con un proceso de saneamiento y esto implica una revisión y una legalización de títulos de propiedad. Este es un avance importantísimo en términos de seguridad jurídica, de catastro, de legalización. Hay otros temas que son mucho más complejos y que tienen más que ver con las situaciones climáticas y económicas que hoy están afectando al sector, pero creo que más adelante podemos abarcar esos puntos. Te saluda Julio Peñalosa desde La Paz. Qué bueno reencontrarnos después de tanto tiempo. He leído una información que publica la agencia de noticias Fides a partir de unas declaraciones tuyas hace un par de días, en la que adviertes que hay 17 pueblos indígenas del país al borde del etnocidio. Y esas informaciones hasta hace unos años nos hubieran alarmado profundamente, pero creo que un poco el tema agrario, el tema de la situación de los pueblos indígenas, de la realidad campesina boliviana, un poco ha pasado a segundo plano en términos de agenda noticiosa. ¿En qué consiste esta advertencia? ¿Cuáles son los elementos que explican esta alarma y este riesgo? Un gusto, Julio, poder encontrarnos y agradezco nuevamente la invitación. Creo que es importante señalar de que en el tema de la tierra para los pueblos indígenas han habido avances que son importantes. En los pueblos indígenas de tierras bajas en este momento tenemos alrededor de 13 millones de hectáreas tituladas a favor de estos pueblos y eso es una garantía, eso es importante. Sin embargo, también hay que señalar que hay otros procesos, no solamente es el tema del título de propiedad, sino otros procesos que tienen que ver más con dinámicas sociales y con dinámicas económicas, que hoy son los que están poniendo bajo una amenaza la existencia de estos pueblos. Cuando decimos genocidio, estamos diciendo de que estos pueblos se encuentran por su nivel de población, son normalmente poblaciones bastante reducidas, son pequeñas. Segundo, tienen niveles de organizaciones muy débiles, poco nivel de control del territorio, no hay fuerza social. Entonces, si aquí en estos pueblos el Estado no interviene directamente en protección de ellos, las dinámicas económicas y las dinámicas sociales son más fuertes que la de estos pueblos. Esto es lo que está pasando con los yuquis, con los yuracaré, con los esejas, con los ayoreos, para señalar algunos. Se encuentran inmersos en medio de unas dinámicas sociales de ocupación del espacio, de ampliación de fronteras agrícolas que ocupan estas tierras, que cambian su vocación de uso y que estos pueblos no pueden seguir desarrollando sus formas de vida como lo han hecho hasta ahora. Este es el peligro. Significa que muchos de estos pueblos van a tener que migrar hacia ciudades intermedias o hacia las grandes ciudades. Pongo el ejemplo de los ayoreos en Santa Cruz, porque el área donde vivían, el área donde aún tienen algunas tierras reconocidas en propiedad, han quedado en medio de otros campos de cultivos y no pueden seguir viviendo como vivían antes. Entonces tienen que cambiar sus campos de recolección. La recolección que antes la hacían en la selva, hoy tienen que hacerlo en las ciudades
con la misma mentalidad con la que han vivido hasta ahora. No son pueblos agricultores, no son pueblos que van a sembrar para vivir de la agricultura, y entonces lo que están haciendo es seguir ese proceso de recolección y de cacería, pero hoy en las áreas urbanas. Esto significa agresión a esas culturas y significan amenazas directas a la posibilidad de que sigan sobreviviendo como pueblos. No se trata de que físicamente esta gente desaparezca, se trata de que como pueblos, como culturas, están seriamente amenazadas en la posibilidad de sobrevivencia. Lito, hace un par de días, acá en La Paz, se ha llevado adelante una conferencia organizada por ustedes mismos, por la Fundación Tierra, titulada Repensando el Modelo Agrario Boliviano. Y hay nuevos elementos en el mapa del complejo de la realidad agraria del país. Por ejemplo, el tema de los agronegocios, que es un tema muy potente, muy fuerte, porque genera muchísimo dinero. Hay 4 empresas transnacionales vinculadas a la explotación de la soya, por ejemplo, en Bolivia. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Sí, lo que hemos visto es que hay una nueva realidad en el agro, hay una nueva ruralidad incluso, que está incluso demostrada por los datos del censo, ¿verdad? Cada vez es menor la población que vive en las áreas rurales, cada vez hay una migración más fuerte hacia las ciudades. Y por otro lado, cada vez tenemos un nivel de agricultura más tecnificada, más mecanizada, ¿no? Y esto trae consecuencias bastante grandes. A ver, desde el punto de vista de la producción, hay productos como la soya o como la caña de azúcar que la tecnología ha avanzado tanto desde la maquinaria con la que se trabaja hasta los tipos de semillas, muchos de ellos con modificaciones genéticas, como en la soya, y aunque es ilegal, también se hace en algunos casos en el maíz, ¿no? Estos son cambios tecnológicos y son cambios que influyen en las formas de producir. A nosotros nos parece bien si se está produciendo caña, si se produce azúcar, se está produciendo soya. Lo que nos interesa en el análisis son las relaciones de poder que se están generando en el agro a partir de estos elementos. Veamos en el tema soya. Se calculan, hay datos de que son aproximadamente 13.000 productores de soya. Son como unos 2.000 los productores que producen más del 50% de la soya. O sea, empieza una plataforma muy ancha y se va achicando. 2.000 productores de los 13.000 producen más de la mitad de la soya. Pero este embudo se va cerrando más cuando llegamos al punto de la comercialización. ¿Quiénes comercializan la soya? Y son 5 empresas que están comercializando el 100% de la soya que se produce en Bolivia. De estas 5 empresas, 4 están ligadas a capitales internacionales. Gravetal, con capitales de origen venezolano, lo que hoy a nivel de la FAO se conoce como las translatinas, son acumulación de capital también que se realiza desde el sur, desde Latinoamérica, y empresas que comienzan a generar monopolios dentro de otros países en concentración de productos. Está ADM-SAO, que es capital americano, está Cargill, que es capital americano, está Fino, que es otra de las translatinas, capitales peruano, y está, no recuerdo en este momento, creo que es Rico, la otra, que sería la única de capital nacional, con un pequeño porcentaje, el 5% de la comercialización de la soya. Entonces, la mitad de las tierras que están en producción agrícola en Bolivia están produciendo soya. Eso significa de 2.400.000 hectáreas, más o menos, hay 1.200.000 que están produciendo soya. Son 13.000 productores de soya, 2.000 son medianos y grandes, pero son 5 empresas las que están monopolizando la comercialización del 100% de esta soya. Hablamos en términos de superficie, la mitad de la superficie en producción agrícola en el país. Entonces, estas son las relaciones que nos preocupan. Y aquí estamos hablando solo del tema de la comercialización. Otro sector que es necesario identificar y analizar en este contexto es
quiénes traen y quiénes comercializan los agroquímicos y las semillas. Y el tercer sector de análisis es quiénes son los que traen y comercializan la maquinaria para esta producción. O sea, tenemos tres grandes bloques de comercio, ¿no?, y otro de producción, que son los que entran en juego. Lo que vemos en la soya también pasa en otros rubros, como el tema de la caña de azúcar, aunque en menor proporción. Señor Badilla, si bien se habla de estas empresas transnacionales que controlan el agronegocio, se habla de este ejemplo de la soya, ustedes como fundación también han hablado de ese repensar del modelo agrario boliviano. Los aspectos fundamentales. Al inicio de la entrevista decía, sí, se ha avanzado en esto, hay que reconocer, se ha trabajado mucho en tema de políticas a través del gobierno, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales en los que se tiene que trabajar con prioridad? Que se tiene que empezar, como decían, a través de este tipo de foros que ustedes desarrollan, repensar este modelo. Una de las conclusiones que salió en el evento que ustedes señalan hace ayer en La Paz, es que no hay un modelo boliviano. Hay varios modelos agropecuarios en el país, ¿no? Y esto es algo que hay que tenerlo muy presente, porque a veces estamos definiendo políticas pensando en un modelo, y resulta que son varios. Hay un modelo que es el agroindustrial, dirigido a un mercado de exportación. Tenemos también otros modelos que están más bien basados en lo que es la agricultura familiar. Son pequeños productores de agricultura más bien familiar, y más dirigida, su producción está más dirigida a un mercado interno. Y tenemos también los modelos más comunitarios, indígenas, que son formas de producción que no están dirigidas ni siquiera al mercado local, que están dirigidas más bien a lograr una subsistencia, que son producciones, esfuerzos productivos solamente para la autosubsistencia. Entonces, cuando estamos dirigiendo políticas generales y creemos que esto es para todos, pues estamos equivocando, porque no es lo mismo pensar en el sector agroindustrial que pensar en el pequeño productor campesino, la agricultura familiar, y pensar en los campesinos. No es la misma dinámica, ni la misma mentalidad, ni forma de producción que pensar en los pueblos indígenas, que son de base comunitaria, de propiedad común de la tierra y de formas productivas todavía bastante comunitarias. Son modelos diferentes, por agarrar solo tres de estos aspectos que podríamos, entre comillas, señalarlos como modelos agropecuarios. Entonces, no hay un modelo, hay varios, y son muy diferentes. Son diferentes desde las formas en que se tiene la propiedad, las formas en que se produce, el mercado al que está dirigido, ¿no? Lo que a nosotros nos está preocupando mucho en este momento, y digo nosotros como Fundación Tierra, es que este modelo, sobre todo agroindustrial, que está dirigido a un mercado de exportación, y a través del capital está tomando el control de los otros dos modelos de producción campesina e indígena. ¿Cómo sucede esto? Estamos viendo que en este momento muchos de los campesinos han dejado de producir para su consumo y el de su familia, y se están volviendo en lo que nosotros llamamos productores de mercancías simples. Hay muchos de estos productores, pequeños campesinos, que producen soya, por ejemplo, Cuatro Cañada. Encuestas que ha hecho Fundación Tierra en Cuatro Cañada demuestran que el 96% de los productos que consume el campesino en Cuatro Cañada lo compra de afuera. Solo el 4% de lo que consume lo produce él. Pero este tipo de encuestas también lo hemos hecho en algunos municipios cocaleros, en La Paz, donde la situación no varía en gran medida. El 95% de los alimentos son comprados de afuera, y solo el 5% de lo que consumen lo producen. Entonces, estamos viendo que hay un campesinado que se está convirtiendo en productor de una mercancía simple. Se está especializando en el cultivo y la producción de un producto. No importa si es soya, no importa si es coca, no importa si es quinoa o si es maíz. Está produciendo un solo producto para un mercado. Entonces está dejando de ser ese productor que trabaja
en función de garantizar la producción y la alimentación de la familia. Está en función ya más bien de un mercado. Y este también es uno de los peligros. El otro peligro que vemos, porque esto trae relaciones de poder y cambios muy grandes en la agricultura, el otro que vemos es el de los territorios indígenas. Muchos de estos territorios se encuentran primero bajo amenaza de asentamientos ilegales, productores pequeños que se están asentando ilegalmente en estas tierras, pero el otro, vemos empresas que están llegando a estos territorios indígenas con la finalidad de generar supuestas sociedades, que no es más que una forma disfrazada de un alquiler de tierras, y es el dueño del capital quien decide ahí qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Entonces son todos estos mecanismos que está generando el mercado, que en el fondo lo que están haciendo es quitar el control de los recursos de la tierra y de la producción a los indígenas y a los campesinos. Estos elementos hay que tomarlos en cuenta ahora en los momentos de definición de las políticas públicas sobre el tema de la tierra. Dito, para cerrar la conversación, un panorama sobre el tema de saneamiento de tierras, asunto que ha dejado de figurar, como decía hace unos minutos, en la agenda nacional, pero que creo que es importantísimo actualizar en términos informativos. Bien, sobre el tema del saneamiento, que es uno de los temas que normalmente preocupa mucho a la opinión pública y a todos los que tienen intereses directos en la tierra, hay que señalar, ha salido hace 3 días, perdón, el 20 de octubre, una noticia, un informe del INRA con los datos actuales y que son además confiables, en los que señala que estamos con 75% de la tierra saneada. Eso significa que en 20 años se ha saneado 3/4 partes del territorio nacional y hay una 1/4 parte del territorio que o está en proceso o todavía no se ha hecho nada para sanear. Y para esto es la noticia a la que hago referencia, nos dice que está viniendo un crédito además del BID para poder terminar este proceso. Noticia que de verdad nos alegra saber, porque el proceso de saneamiento requiere recursos y recursos públicos que puedan hacer que este proceso avance. Ha avanzado, ha sido un proceso lento, hay importantes avances, pero se necesita dar mayor rapidez. Hay elementos de este saneamiento que necesitan mayor celeridad. No puede ser todavía que el trámite de saneamiento siga siendo tan largo, tan moroso. No puede ser que los registros de transferencia para actualizar el catastro duran alrededor de 1 año entre el INRA y Derechos Reales. Esto es paralizar dinámicas económicas y productivas. Esto es quitar seriedad a ese trabajo de 20 años que tiene buenos resultados, pero que necesita todavía un mayor esfuerzo y mayor celeridad. Importantes avances. Hay una nueva reconfiguración de la tenencia de la tierra que es importante. Estamos señalando de que 11% de la tierra en este momento es de la mediana y la empresa agrícola. 26% de la tierra que hay titulada son de campesinos e interculturales. 14% de la tierra está en manos de pueblos indígenas de tierras bajas, de tierras altas, y 16% de la tierra en manos de los pueblos indígenas de las tierras bajas. 25% de la tierra es fiscal todavía, pero cuando decimos fiscal también no hay que armar muchas expectativas, porque esto de tierra fiscal significa que son áreas protegidas, que hay ahí tierras forestales y que hay algún nivel también de estas tierras que pueden ser de disponibilidad, pero estas diferenciaciones no se muestran en las noticias y muchas veces quien tiene necesidad de tierra ve con mucha expectativa esto de que 25% de la tierra es fiscal y todo el mundo quiere tierra. Entonces, hay un importante proceso de saneamiento, hay una nueva reconfiguración en términos de estructura agraria que es importante, hay tierras fiscales, pero también hay que medir las expectativas en relación a esas tierras fiscales, porque aparentemente no pasarían en este momento de más de 4 millones, lo que podría ser redistribuido, y esperamos que en esa redistribución de esos 4 millones se tomen en cuenta también criterios como
los temas ambientales, los temas de vocación de uso de los recursos. Es importante esto y por último reiterar aquí, Julio, nosotros lamentamos que el tema agrario ha desaparecido de la agenda mediática, pero también de la agenda política. Creemos que en este momento los temas ligados al agro, a la tierra, han quedado simplemente como temas de estudio o de referencia, y creemos de que en la medida en que hay aspectos de crisis económica o de crisis política, la tierra vuelve a cobrar vigencia, porque en momentos de crisis económica la posibilidad de un pedazo de tierra es posibilidad de sobrevivencia. Creemos que hacia adelante la tierra otra vez va a volver al escenario del debate y al escenario de la disputa, porque hay intereses contrapuestos en torno a ella que deberíamos aprovechar de resolver, por lo menos en el plano de legalidad, durante este tiempo. Señor Badilla, muchas gracias por habernos acompañado, por compartir estos minutos también a través de Aviguela Televisión. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 21:31. Hemos hablado de la situación agraria en nuestro país, hemos hablado también del tema de tierras, el tema de saneamiento, que como meta también el RINRA ha señalado el año 2017, y ahí venía un poco de la explicación de nuestro invitado en Santa Cruz.